En este vídeo vamos a ver qué son los proyectos en RStudio, cómo crear un proyecto, cómo trabajar con los proyectos y cuáles son las enormes ventajas que supone utilizar los proyectos en RStudio para un buen manejo de la información, un buen manejo de los datos, de los scripts con código, etcétera. Empecemos con, aquí tenemos R. Empecemos recordando algo de R básico. Cuando queremos leer datos, de datos o lo que sea, o código en R, tenemos que escribir todo el directorio, la ruta del directorio, la ruta de acceso al fichero de datos. Um, Esto tiene muchos problemas. Primero, que esta ruta de acceso es larga y puede ser fácil tener algún error a la hora de escribirlo. La segunda es que las barras van al revés, las barras que separan directorios, subdirectorios van al revés y es fácil equivocarse. Entonces, hacer esto normalmente nos lleva a problemas, a errores, a tener que hacerlo varias veces. Una de las opciones es crear o definir el directorio de trabajo con esta instrucción set wd, set working directory, la definición del directorio de trabajo, en lo que lo tenemos que hacer una sola vez. Y una vez está hecho esto y llamamos a esta función, a este comando, ya tenemos acceso siempre a los datos de este directorio. Y para leer, para grabar, vamos a acceder, si no lo cambiamos, siempre a este directorio. Por lo tanto, una vez lo hemos hecho, ya estaría. Pero esto tiene más problemas. Si mm, este código lo vamos a compartir con compañeros, lo vamos a compartir con otros investigadores, lo vamos a utilizar en el futuro, es probable que esta ruta de acceso sea distinta, que los datos ya no estén donde estaban, que y esto nos crea problemas. Utilizar código que ha creado otra persona normalmente nos lleva a problemas de que los accesos a los datos no es el que esperábamos. Y esto lleva tiempo de corregir. Una solución para solucionar esto es precisamente trabajar con proyectos. Un proyecto básicamente es un directorio donde almacenamos todo lo que vamos a necesitar. Los scripts con código, los datos, con el formato un poco que nosotros queramos. Y a partir de ese momento, eso es compartible. Eso es compartible con nosotros en el futuro, con otros ordenadores, ponerlo en una carpeta compartida con otros compañeros de investigación, compartir este directorio con otras personas que no están en nuestra organización y que simplemente les mandamos la carpeta con todos sus contenidos y pueden ejecutar los códigos y tienen acceso a los datos y a todo. Vamos a ver cómo creamos un proyecto. Vamos al menú, a fichero y definimos un nuevo proyecto. Básicamente tenemos dos opciones. Una es utilizar un directorio ya existente, una carpeta ya existente, o podemos crear una carpeta nueva. Es posible que queramos guardar distintos proyectos en una carpeta ya existente, pero también lo más probable es que queramos tener nuestra carpeta para nuestro proyecto, porque esto nos permite, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, de compartir. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo directorio o vamos a crear el proyecto en un nuevo directorio. Vamos aquí, de todas las opciones, lo que queremos es un nuevo proyecto y vamos aquí en Browse y vemos que es la dirección que a mí me interesa y por lo tanto va a ser mi proyecto, muy original. Y creamos el proyecto. Esto, bueno, ¿qué es esto? Vemos que no ha hecho mucho. Estamos básicamente donde estábamos. Si nos vamos al directorio que queríamos, nos ha creado esta carpeta, mi proyecto, y dentro de ella
hay mi proyecto.rproj. Este fichero de aquí es el fichero R, en el que hay la información que nos une todos los pedacitos de información que vamos a necesitar para llevar a cabo el trabajo. Bien, vamos aquí y vemos que en nuestro proyecto, en nuestra carpeta nueva que hemos creado, el proyecto, tenemos solamente este fichero de aquí. Podemos crear, y esto es una estructura que recomiendo muy vivamente que usen, la siguiente estructura. Vamos a crear un nuevo directorio, un folder, para los datos. En esta subcarpeta de aquí no hay nada. Perdón. En esta carpeta de aquí vamos a almacenar los datos. Un nuevo con los rdocs y pueden darle el nombre que quieran. Los documentos de R, los scripts, los programas de R con el código de R, básicamente solo el código de R. Y pueden crear otros con documentos, los documentos de investigación, los cuestionarios. Esto seguramente no serán cosas que recojamos con el programa de R. Los datos sí que vamos a tener acceso a las otras. Imágenes, quizá, otra carpeta con imágenes. Pero sí que nos guarda, es una manera muy buena de gestionar la información porque está toda en el mismo directorio, en la misma carpeta y con subcarpetas con cada una de estas cosas. Cada uno de estos están vacíos. Bien, vamos a crear bueno, tenemos esto. Sí, vamos a crear... no, vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Vemos que en el directorio de mi proyecto nos ha creado no solo el proyecto R, el fichero del proyecto R, también un .r history, esto lo va a crear siempre, que es un poco la historia de lo que hemos estado haciendo. Y aquí los tres subdirectorios que habíamos creado. En este subdirectorio de datos voy a copiar unos datos desde otra carpeta. Bueno, aquí en este directorio tenemos estos datos medio r.rtsb, que los voy a copiar aquí. Copiar, pegar, los tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, en mi proyecto, en el directorio de datos, tengo estos datos de aquí. Bien, pues abrimos el proyecto. Si vamos a datos, vamos a ver que los tenemos. Y vamos a generar un nuevo fichero que es un código de R. Y este lo vamos a llamar, vamos a guardarlo ya, guardar como en el directorio rdocs y mi proyecto, ya está. Ejemplo. Si vamos a rdocs aquí, ahora tenemos el fichero este. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer los datos. Fíjense que ahora mi proyecto, mis datos R están aquí. Mi proyecto, este es el fichero en el que estoy yo trabajando. Los datos están dentro del directorio, subdirectorio datos, y aquí dentro están este fichero de datos.
¿sí? Pues bien, lo que tenemos que hacer es la función red CSV, pues en datos en formato CSV, directorio datos, la barra recordemos que va al revés y el fichero. Copiamos, pegamos y vemos que lo ha leído, ¿no? Porque lo tenemos aquí los datos. Y son los datos que queríamos. Y ahora podemos hacer, por ejemplo, un gráfico con los datos que hemos obtenido. Bien, pues con esto ya está. Ahora podemos grabar estos datos, esto. Podríamos cerrar si quisiéramos. No queremos guardar nada porque ya lo tenemos todo guardado. Podríamos volver. Es recomendable abrirlo siempre a través del fichero de proyecto y tenemos esto y vemos los datos, hacemos el gráfico, etcétera, etcétera. Y ahora esto, mm, vamos a cerrar aquí, lo grabamos. Y ahora esto, yo podría poner esta carpeta en cualquier otro sitio. Vamos a hacerlo. La copio aquí en el escritorio. Está aquí. La abro mi fichero y voy a leer los datos y hacer el gráfico. Y me lo hace perfectamente, ¿no? Es decir, yo ahora podría compartir estos datos con quien quiera, cuando quiera y de la manera que quiera, que mm, toda la información está contenida en este directorio y esta es una muy buena forma de evitar errores del tipo de los que hemos visto de acceso a datos y acceso a librerías, etcétera, etcétera, pero también de tener es una buena forma de manejar los datos de manera eficiente porque los tenemos todos en la misma área de trabajo, en la misma carpeta. Bien, y esperemos que haya sido útil. Con esto acabamos el vídeo. Muchas gracias.